Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una dura jornada se vivió este lunes en la capital, como en varias ciudades del interior del país, a causa de las protestas convocadas por la mayoría de gremios de docentes y el Colegio Médico de Honduras, que derivaron en hechos violentos. El detonante de la conflagración social fue la aprobación por el Congreso Nacional de 2 decretos del Poder Ejecutivo orientados a reestructurar el sistema educativo y de salud del país. Escenas de caos, incendios, pánico, carreras, llanto e histeria colectiva se vieron en la capital y en otras ciudades como La Ceiba y Choluteca. Docentes, educadores, padres de familia, jóvenes de secundaria, universitarios y ciudadanos comunes protestaron por posibles despidos masivos a pesar de los constantes y reiterados desmentidos por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Los manifestantes arguyen que la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación abren las puertas a despidos masivos de docentes y galenos en el sector público nacional. Uno de los artículos daba lugar a que los titulares de las Secretarías de Educación y Salud procedan a cancelar acuerdos de nombramiento y la conclusión de contratos de prestación de servicios dados en el ámbito de decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional. Tras varias reuniones con delegados de los gremios concernidos, las comisiones legislativas que dictaminaron el proyecto de ley desistieron incluir la cancelación de acuerdos y dividieron el proyecto en 2 decretos de ley, uno para la Secretaría de Salud y otro para la Secretaría de Educación. También el Poder Ejecutivo se mostró a favor de la reforma aprobada en la Cámara Legislativa, por lo que retiró la propuesta. No obstante, esto no convenció a dirigentes y bases sindicales y gremiales que interpretan que la posibilidad de despidos masivos siempre quedaba abierta. El comprendido de los decretos se diferencia del anteproyecto original y ordena una reestructuración presupuestaria, aunque los decretos aprobados no citan en ninguna de sus partes algo relacionado de forma literal. Tanto el gobierno como parlamentarios del Partido Nacional y sus aliados subrayan a pie juntillas que solo buscan que los fondos públicos se ejecuten de manera eficiente. Es así como a la Secretaría de Salud como la de Educación se les ordena el estricto cumplimiento de los compromisos salariales adquiridos y el pasivo laboral pendientes de pago. En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, señaló que las manifestaciones tienen tinte político y acusó a la dirigencia de Libertad y Refundación de promover las huelgas y protestas. Es visible la afinidad de cierta dirigencia magisterial con el proyecto político de Libre, aseguró Díaz, quien además afirmó que las movilizaciones no buscan defender el derecho de los maestros y médicos. Las movilizaciones tuvieron como escenario el centro histórico de Tegucigalpa, derivando en una jornada violenta con quema parcial de 3 edificios públicos como los locales históricos de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel y el de la alcaldía municipal frente a la Plaza Morazán, donde unas 30 personas fueron evacuadas por elementos del cuerpo de bomberos. Asimismo, otro grupo de revoltosos agredieron al periodista Denis Andinos, al camarógrafo que lo acompañaba, mientras un sujeto despojó de su teléfono móvil a un comunicador gráfico de Canal 11, agresiones que fueron condenadas por el Colegio de Periodistas de Honduras. Mientras en redes sociales detractores del gobierno reportaron varios heridos de bala y la muerte, entre estos José Humberto Duarte, un maestro de obra del departamento de Lloro, atacado por un ciudadano vestido de civil cerca de un local de la municipalidad capitalina. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es martes 30 de abril, estamos cerrando el cuarto mes del año, estamos por iniciar el quinto. Tengo distinguidos invitados para hablar sobre estas reformas de salud y educación. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso. Ministro, gracias por estar acá. Un placer, Raúl, muchas gracias. Don Melvin Botiño, secretario de Finanzas del COPE. Melvin. Raúl, gracias por la invitación. Y el licenciado Edgardo Rodríguez, catedrático universitario y analista político. Bienvenido, licenciado. Buenos días, gracias, buenos días al pueblo hondureño. Antes de comenzar, mucha atención, vamos a
a una información de última hora. El presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva Herrera, ha decidido retirar estos decretos en el Congreso Nacional de la República y está convocando a las bancadas, a los jefes de las bancadas de los diferentes partidos representados en el Congreso a las 8 de la mañana. Este es un informe de última hora. Última hora. Última hora. Quiero agradecer al ciudadano presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva, que gentilmente ha atendido nuestra comunicación para que le explique al pueblo hondureño, a los gremios, a los ministros. Anoche decía yo que lo que ocupamos es dialogar, buscar tranquilidad, que haya trabajo, salud, educación, que haya seguridad, que los hondureños nos juntemos todos para sacar adelante el país, para buscar que Honduras avance y no tener esas confrontaciones lamentables que se vieron ayer. El presidente del Congreso está con nosotros. Doctor Mauricio Oliva, gracias por estar esta mañana aquí en la entrevista. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño sobre esta decisión que usted ha tomado en las últimas horas? Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy amable de su parte, es la gentileza de llamarnos. Igual un respetuoso y amable saludo para los panelistas que le acompañan esta mañana. Efectivamente, la noche de ayer me reuní con mis más estrechos colaboradores e hicimos un análisis de la situación que está viviendo actualmente el país y al final de cuentas tomamos la decisión de, en primer lugar, convocar hoy de urgencia a los jefes de bancada a efecto de proponer la suspensión y archivo inmediato de esta ley de reestructuración del sector salud y educación para que tenga efecto inmediato y también concertar con ellos que si hay un clima de seguridad, de tranquilidad en el centro de la ciudad, como se lo he pedido también a través de los medios, de la manera más respetuosa a las partes, de todo el sector que esté en protestas, podamos sesionar hoy y hacer la reconsideración que haya que hacer en el acta para que esto quede en vigencia. Lo hacemos en el ánimo de devolverle paz, tranquilidad al pueblo hondureño, más allá de hacer juicios de valor de quiénes las causaron o no las causaron. Lo importante es encontrar puntos de entendimiento, favorecer el reencuentro y propiciar un diálogo que, como decían los dirigentes de las centrales obreras, parta de cero, ¿verdad? Un diálogo que tiene que ser tutelado por el Congreso Nacional de la República para darle la garantía a las partes gremiales y el Estado de que va a ser un diálogo que no vamos a engañar a nadie, que todo el mundo va a tener el espacio de presentar sobre la mesa sus propuestas y que indudablemente tenemos que construir consensos. Y consensos en el corto plazo para la ejecución de este presupuesto de este año. Ya estamos en mayo y en julio se empieza la reformulación del nuevo presupuesto federal de la República. Así que esto debe servir para sentar las bases del nuevo presupuesto federal de la República que se presentará a consideración del Congreso Nacional en diciembre para hacerlo efectivo durante el año 2020. En ese ánimo esperamos receptividad de las partes, los gremios, el Poder Ejecutivo también. Lo hago de la manera más respetuosa y equitativa para que facilitemos el diálogo, que encontremos juntos la senda que nos exige el pueblo hondureño, a quien al final de cuentas todos nos debemos, porque si hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo es que es necesario replantearnos los sistemas de salud y de educación que necesitan ajustes de corto, mediano y largo plazo. Presidente, ¿qué le dice usted a los dirigentes de salud, los dirigentes magisteriales también, luego de tomar esta decisión de retirar estas reformas a salud y a educación? ¿Cuál es su mensaje? Porque ha sido claro usted al tomar esta determinación y convocar de inmediato a las bancadas a las 8 de la mañana, a los jefes de bancada, para que la calma y la paz vuelva al país
y se busque dialogar. Decía yo anoche que lo importante es que ustedes, los líderes del país, se pongan de acuerdo en busca de sacar adelante la nación, en busca del desarrollo y que haya trabajo, salud, educación, seguridad en Honduras. Bueno, mire, yo lo hago de la manera más respetuosa. Entiendo que nosotros vivimos en un ambiente de cultura de sospecha, de duda, pero por favor, lo digo de la manera más humilde y respetuosa, tómeme la palabra, no les vamos a fallar en el Congreso, vamos a sacar adelante esto si todas las partes ponen lo mejor de sí, ponen la voluntad y lo hacemos de una manera transparente, incluyente y sobre todo respetuosa, que este sea un diálogo horizontal. El líder del Congreso y del Partido Nacional de Honduras, junto a su equipo que se reunió anoche, ¿cuál fue su visión de lo que pasó ayer y que fue fundamental para esta decisión que está tomando? Bueno, en primer lugar, yo creo que todo el mundo tiene derecho a protestar. Hay un hecho ineludible, sin hacer señalamientos de ningún tipo, hay una concreta realidad, se desbordó. Hubo daños materiales, hubo daños a personas, un transeúnte recibió un disparo, de donde haya venido, no sé yo, investigador para hacerlo, eso serán las autoridades encargadas del ramo que lo hagan en su momento. Hubo agresión a medios de comunicación, salieron soldados y policías golpeados, salieron manifestantes golpeados, y nadie gana con eso, nadie gana con eso. Y si vamos a volver atrás a ver esas cosas, que sea solo para que no se repitan, para que prime el diálogo, el entendimiento. El Congreso siempre estuvo abierto y seguirá abierto a eso. Yo pude haber cerrado la sesión y dejar eso como el acta establecida el jueves, pero me percaté que había un tema de crispación y enfrentamiento que no convenía, y quise dejar este espacio para que retomáramos el diálogo. Mandamos distintas señales a ambas partes, ¿verdad? Y encontramos inflexibilidad. Bueno, entonces, de modo, partamos de cero, retomemos esto, ya todos tenemos una lección aprendida, que cuando perdemos esa capacidad de ser lo suficientemente humildes para dialogar, tenemos hecho que después no nos queda más que lamentar y que desgraciadamente no podemos evitar volver atrás, pero sí podemos ver hacia adelante con el ánimo de que no vuelvan a suceder. Sí, en este momento voy a colocar unos Twitter que ha colocado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, sobre este tema, para preguntarle al presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, que está con nosotros en la línea. Dice el presidente de los hondureños, Juan Orlando Hernández: los hondureños sabemos que nuestro pueblo merece una verdadera educación de calidad y mejor atención en el sistema de salud. Todos y cada uno podemos tener nuestra propia visión de cómo lograrlo, pero ante las dudas el diálogo amplio y sincero es el mejor camino. Colocó otro también, y si lo pones, Edgar, el presidente puso dos Twitter, ahí está. Le dije en el mes de enero del 2010, lo dije en el mes de enero del 2018 y lo repito hoy. Quiero hacer un llamado para que entendamos que las diferencias políticas nunca se pueden justificar con la violencia, con la destrucción de la propiedad. Eso es dañino para los mismos violentos, ha dicho el presidente Hernández. Comentario, presidente Oliva, de esto que dice el presidente Hernández, y no sé si ya dialogó con el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. No he tenido la oportunidad de dialogar hoy en la mañana con él, pero celebro lo que ha enunciado. Me quedo con esa vocación de diálogo, que es lo que el pueblo hondureño necesita de manera urgente. Sé que está apurado porque tendrá que ir al Congreso a reunirse con los jefes de bancada. Su mensaje final al pueblo hondureño, que lo ve y lo escucha a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras, y especialmente a la dirigencia magisterial, a la dirigencia de salud que salió ayer, a los ministros, al país entero que está pendiente. Y yo reitero, todos los hondureños queremos salir adelante, no queremos estar sin duda enfrentados unos con otros, y los felicito porque creo que esta decisión que está tomando
trae la calma, la tranquilidad y abre un gran espacio para que se pueda dialogar y consensuar este tipo de leyes con los gremios de salud y educación. Muchas gracias, licenciado Valladares. Quiero reiterar ese llamado al diálogo, a la paz, a la tranquilidad. Quiero confesarle que he oído a través de medios de comunicación radial a algunos dirigentes gremiales y he podido palpar que hay receptividad en el llamado, que hay buena voluntad y eso nos entusiasma, nos llena de esperanza en que podamos sentarnos nuevamente en torno a la mesa como nos lo exige la enorme responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. Muchas gracias. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, hablando aquí en exclusiva en Canal 11 y confirmando que van a retirarse estas reformas en salud y educación. Primero el comentario del ministro Arnaldo Hueso. Muchas gracias, Raúl. Saludos también al resto de panelistas, a Melvin, Edgardo, pueblo hondureño. Muy contento, creo que es una decisión muy prudente, muy sabia de parte del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. También nuestro presidente Juan Orlando Hernández desde anoche estuvo enviando estos tweets donde claramente mencionaba que el diálogo es el mejor camino para resolver este tipo de problemas. En este sentido, Raúl, yo quisiera recordar un poco que esta frase, esta acción, el diálogo, el consenso ha sido característica también en todos estos primeros meses del año en la Secretaría. Desde hace un par de años atrás se inició todo un trabajo en base a consenso, a la participación activa de diversos sectores para construir el plan estratégico del sector educación. Este plan finalmente fue aprobado en abril de este año y por primera vez tenemos una guía, un norte, una estrategia claramente definida, profunda, bien delimitada y con un presupuesto claro de la inversión que se tiene que hacer para impulsar la educación a nivel nacional. No solo hablo de la Secretaría de Educación, hablo del sector educación. En ese sentido, recalco el hecho de que esta construcción fue producto de la participación completa de diversos sectores. El diálogo persistió, el diálogo fue la constante. El consenso es lo que ayudó a concretar esta estrategia. Este año, Raúl, instalamos, tal y como el presidente lo anunció a finales del año pasado, por solicitud de varios sectores, en esta Secretaría de Educación, 5 mesas técnicas de diálogo y de análisis que están integradas por los gremios magisteriales, por otros sectores y por la Secretaría de Educación. Y dentro de esas mesas técnicas se abordan desde los temas vinculados a los derechos humanos hasta los temas técnicos profundos que nos permitirá juntos construir un nuevo camino desde la Secretaría de Educación para impulsar con mayor rapidez y agilidad todas estas acciones que nos lleven a tener la calidad de la educación que tanto anhelamos. U otro ejemplo, los mismos dirigentes magisteriales, aquí Melvin no nos podrá dejar mentir, desde hace más de 10 años no existía acercamiento entre los gremios y un secretario de Estado. Y lo que más hemos tenido a lo largo de todos estos 4 meses y algo es diálogo, es discusiones conjuntas y una integración importante, no solamente de los gremios magisteriales, sino que de otros actores que nos permita ir viendo diferentes perspectivas y construir juntos. En fin, muy contento por esta decisión, me parece sabio y prudente. Considero de que tenemos entonces a las puertas una oportunidad magnífica, Raúl, amigos, panelistas, de poder sentarnos, conversar, revisar
y construir juntos. Lo hemos discutido, lo hemos hablado, el decreto que se aprobó va únicamente orientado a fortalecer el trabajo de los docentes a nivel nacional. Probablemente lo que generó complicación fue el hecho en cómo se haya aprobado y lo que sucedió en el Congreso Nacional el otro día. Pero bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad de poder sentarnos, de poder conversar, de poder dialogar y en una misma mesa poder llegar a conclusiones importantes por el bien de nuestro país. Sí. Melvin, ya escuchó al presidente del Congreso. ¿Cuál es la posición? ¿Qué piensa como dirigente magisterial? Pues ayer estuve, buenos días a los panelistas, buenos días Raúl y al auditorio de Canal 11. Ayer estuvo reunida la Federación de Organizaciones Magisteriales y se tomó la decisión de llegar a un paro nacional. Hoy en los 18 departamentos están convocados a asambleas. Aquí en Francisco Morazán ya los compañeros están convocados ahí a las cercanías de la Universidad Pedagógica. Y eso era lo que queríamos nosotros siempre como magisterio y como pueblo hondureño. Nosotros como docentes y como personas tenemos el uso de la razón. Y el diálogo debe de imperar siempre. Si nosotros somos docentes, nosotros somos los que estamos con nuestros jóvenes ahí, somos los que educamos, somos los que guiamos, queremos una mejor sociedad. Y siempre, mire, como COPEN, desde que llegué a esta Junta Directiva Central, hace 2 años hemos hecho los llamados al gobierno que queremos sentarnos a dialogar. Ellos son nuestros patronos, con ellos queremos sentarnos. Miren, nosotros, el gobierno, desde hace 10 años nos ha visto como una clase que somos enemigos del gobierno. Nosotros no somos enemigos. Miren, nos han masacrado 10 años sin aumento salarial y nos vinieron y nos vieron como por dioseros al magisterio y nos dieron 1000 lempiras, o sea, 100 lempiras por año. Mientras que la inflación anda en un 60%, un docente que gana 10,000 lempiras, que tenga las 36 horas, el valor real son 4,000 lempiras y hemos estado en las aulas de clases. Miren, ser docente no es fácil. Ser docente tiene que lidiar con un sinnúmero de problemas de los jóvenes. Nosotros miramos 40 alumnos por sección. Quiere decir que un docente en una jornada está viendo más de 200 alumnos con distintos problemas. Y nosotros lo que queremos es una mejor sociedad. Miren, es lamentable lo que está pasando en el pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño se cansó. Pero como he dicho, nosotros hagamos uso de la razón. Le hemos dicho, nosotros hemos pedido, y yo le dije al viceministro, queremos una reunión con el señor ministro Arnaldo, pero al COPEN no sé por qué no se le quiere invitar, si nosotros somos de diálogo. Nosotros somos todos egresados de una universidad pedagógica que hacemos uso de la razón y sabemos que la educación y la salud son los pilares fundamentales para que una sociedad se desarrolle. ¿Y cómo es posible que el gobierno tenga abandonado al sistema de salud y al sistema de educación? Ayer lo decía Reinaldo Sánchez, nosotros sabemos que los docentes, a pesar de lo poco que ganan, tienen que comprar todos los utensilios para dar las clases, donde debería el Estado, el gobierno, dotar a los centros educativos para que haya una educación de calidad. Nosotros le hacemos un llamado, ya que está el ministro de Educación, que nos sentemos y busquemos resolver esos problemas torales que están afectando a la educación. No nos traten ahí como enemigos. Miren, el magisterio es parte del pueblo hondureño. Nosotros venimos de los sectores más desposeídos de este país. El que estudió magisterio era porque buscaba una forma de cómo sobrevivir. Los maestros trabajamos en los sectores más alejados de este país. Yo trabajo en 2 lugares rurales de aquí de Tegucigalpa y eso implica un sacrificio y lo hacemos porque nos gusta. Miren, no hay cosa más buena que estar con nuestros alumnos. Lo que ha pasado ayer es una demostración que el pueblo hondureño ya se cansó y es un mensaje para nuestros gobernantes que no hay que tratar mal al pueblo hondureño. Decía mi abuelo, no hay que tratar con vara corta al macho porque patea. Y decía mi abuelo, es más fácil un lápiz que una pala, que quiere decir que hay que apostarle a la educación. Así que, señor ministro, como COPEN, nosotros estamos dispuestos a dialogar y también al gobierno. Nos alegra que ya el presidente del Congreso Nacional diga que se va a retirar. Esa fue la posición que tuvo desde el inicio el magisterio y la tuvo el sector salud, que se retirara. Miren,
ya las presiones eran tantas que hasta Romeo Vázquez, que es aliado del Partido Nacional, dijo que no iban a apoyar esa reforma, esos decretos. Lo dijo el Partido Liberal. Entonces creemos que es la oportunidad de llamar a la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. No es posible que el mismo pueblo se esté desangrando, porque miren, esos policías vienen de la clase desposeída de este país también y se enfrentan con nosotros que somos clase desposeída, mientras que los poderosos de este país, ellos están allá en su suite, están con aires acondicionados, solo viendo la situación en que está pasando el pueblo hondureño. Ellos, de pasar una tragedia aquí, agarran un helicóptero, agarran un avión y se van de este país, y los que quedamos aquí somos los que vivimos, no tenemos dónde irnos. Así que dialoguemos y saquemos a esta Honduras del atolladero que está, porque estamos hundidos en la miseria y en la destrucción de este país, y no es posible que nosotros solo estemos como observadores. No, seamos actores para cambiar realmente la calidad de vida de los hondureños. Melvin, pero todos han estado en las mesas, ustedes han estado ahí, han estado participando, que se retiraron por esta situación, lo entiendo, pero y además han estado invitados permanentemente. Y nosotros propusimos que entráramos al diálogo. Pero es cierto, ¿verdad? Que han estado participando. Sí, nosotros lo pedimos, sí, pero han estado, Melvin. Mira, es que es importante que el pueblo hondureño conozca el hecho. Es importante dialogar. La Secretaría de Educación ha abierto las puertas, Melvin, y hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando en las mesas sin restricción, sin obviar a ningún colegio magisterial. Sin un avance todavía, ¿verdad?, significativo que está esperando el magisterio. Pero, Melvin, hemos estado trabajando, ¿verdad? Sí, pero muy bien. Necesitamos avances, claro, que el magisterio Melvin, sienta que se está en esas mesas, pero haciendo algo, no que estemos solo sentados ahí. Muy bien, Melvin, pero esa es otra cosa. Pero hay que informar al pueblo que sí hemos estado trabajando. ¿Que hay que mejorar, Melvin? Hay que dar resultados, señor ministro. Claro, pero mira en la última reunión que sostuvimos, que estábamos ya avanzando para dar respuesta a algunas situaciones. Se nos vino esto encima y ahí tú sabes que hemos estado concentrados en este tema, pero estamos listos. Hay varias observaciones que ustedes nos han pasado desde las mesas, donde nosotros vamos a hacer algunos ajustes para empezar a dar resultados, porque ya tenemos 2 meses de estar trabajando. Sí. Entonces, este es el tiempo de empezar a dar resultados y a buscar soluciones también. Correcto, lo que queremos. No, y eso, claro. Y a mí lo que me interesa, Melvin, es que el pueblo hondureño vea y sienta lo que realmente está pasando. Estamos sentados y estamos trabajando. Y yo agradezco mucho, de verdad, esa participación de ustedes. Y no ha habido foro alguno de televisión donde yo no haya reconocido el compromiso que ustedes tienen. La participación activa. El estar permanentemente al llamado. Yo nunca, lo digo de todo corazón, esperé encontrarme un gremio de esta forma y le felicito por eso. Así que yo reitero aquí ante el pueblo hondureño, Melvin, que continuamos trabajando en las mesas, vamos a hacer los ajustes. El pueblo hondureño espera resultados para que... Pero es importante, Melvin, que en este momento que están crispadas las situaciones, le digamos al pueblo que es correcto, es cierto, hemos estado trabajando juntos y ¿qué hay que mejorar? Hay que mejorar muchas cosas, pero qué gran paso el que hemos dado de poder, después de 10 años, Melvin, abrir de nuevo las puertas, sentarnos y trabajar de una forma conjunta y armónica. En el camino vamos a tener que ir haciendo ajustes. Y de nuevo, gracias por esa espacio. Es que es lo correcto dialogar, ¿verdad? Es que es lo correcto. Sí. Miren, nosotros no podemos aislarnos, pues. O sea, somos parte del pueblo hondureño y somos parte de la solución de los problemas. Miren, el sistema educativo funciona de esta forma, con los padres, con los alumnos y con los docentes. Si hacemos a un lado a cualquiera de ellos, no funciona. Nosotros por eso siempre trabajamos con los padres de familia. Y mire, señor ministro, quien sostiene los centros educativos son los padres de familia. Ellos son los que hacen esas aportaciones para que no se caigan los centros educativos. En los colegios técnicos, el Estado a través del gobierno no ha invertido un tan solo centavo en comprar los materiales. Son los padres de familia. Y a mí me da pesar ver que señoras que venden tortillas, hay que pedirle 50 lempiras para que el niño lleve un alambre y aprenda. Entonces, esas son las soluciones que debemos de buscarle. Melvin, esto es lo que yo he venido planteando. Y esto ha sido lo que hemos venido estructurando para ver cómo mejoramos. Por ejemplo,
hay que buscarle la solución. Claro, este decreto viene justamente para buscar la oportunidad, que ahora vamos a entrar a diálogo para revisarlo bien, a la oportunidad para buscar de nuestro presupuesto fondos que nos permitan mejorar la infraestructura, a mejorar la infraestructura, a llevar más textos a los docentes, a trabajar, a llevar el tema de la maleta didáctica a todos los docentes, que esperamos en un par de meses puedan lograrlo. El tema de capacitación, mira, ¿te acuerdas que lo he mencionado? Establecer una plataforma virtual de formación en línea al docente, porque tenemos 60,000 docentes y yo no quiero dejar por fuera a ni tan siquiera un tan solo docente en un proceso de formación que sea sencillo, expedito, pero directo a los temas que realmente amerita trabajar. Eso es uno de los temas que estamos trabajando. Hemos avanzado muchísimo y ya tenemos estructurada esta plataforma que nos va a servir para poder iniciar un proceso de formación continua al docente. Ahora, para esto se requieren los fondos y por eso es que estamos hablando de mover los rubros para poder generar los fondos y reinvertirlos. Y esto lo estamos trabajando en forma conjunta. Pero el gobierno, señor ministro, dijo que daba el 40% del tazón de seguridad para educación para eso. Pero no vemos que se haya invertido en ninguna escuela de los que están aquí. ¿Qué si es el dinero, ese 40% del tazón que era para eso, para ese rubro? Entonces hay que utilizar esos fondos. Correcto, mira. Porque si no se utilizan, entonces... Pero lo explicamos acá, mira, desde enero estoy anunciando, y el presidente Hernández lo ha anunciado, este ha sido el año donde mayor inversión vamos a tener en mejoramiento de la infraestructura escolar a nivel nacional. Vamos a reconstruir un promedio de unas 500 escuelas. Esto nunca había sucedido, Melvin, y hemos iniciado con paso firme en este sentido. Ahora, cubrir todo es difícil. Son 25,000 centros y hay un buen porcentaje que está malo, pero no podemos negar que durante todo este periodo vamos a invertir y estamos invirtiendo en un trabajo fuerte para el mejoramiento de la infraestructura, llevar más textos. Esta plataforma virtual para formación del docente va a ser excepcional porque tenemos capacidad de cubrir un gran porcentaje de niños recibiendo clases a nivel nacional. Claro, de esto estoy hablando. Sí, de esto estoy hablando. Cómo mejoramos las condiciones para que ellos puedan trabajar. Perdón, Raúl, que no le quitamos todo este segmento. No, pero la verdad que yo estaba esperando que don Edgardo Rodríguez, que lo he traído aquí como analista que es, por ejemplo, estaba escuchando el diálogo de ambos. Edgardo, ¿qué piensa de lo que ocurrió ayer, de la decisión del presidente del Congreso de retirar esto, de convocar a las bancadas a las 8 de la mañana y de lo que han dialogado tanto el ministro Arnaldo Bueso como don Melvin Motiño? Bueno, buenos días nuevamente, Raúl, al señor ministro Arnaldo Bueso, al señor Melvin Motiño, al pueblo hondureño. Quiero que me den unos minutos para hablar de todo lo que está sucediendo en el país y aterrizar en algunas cosas puntuales. Primero, lamentar profundamente lo sucedido ayer en Tegucigalpa. Realmente hay que separar claramente, y el pueblo hondureño debe separar, hay que hacerlo así, sea que gobierne Libre, sea que gobierne el Partido Nacional, sea que gobierne el Partido Liberal, sea que gobierne Alianza Patriótica. Problemas sociales van a haber. Esto no debe permitirse. Lo sucedido ayer, el vandalismo, la violencia sin razón, casi tipo como hacen los grupos fundamentalistas islámicos, eso hay que separarlo. Creo que el movimiento popular debe separarse de ese tipo de expresiones violentas. Una cosa es el movimiento popular, magisterial, médico, estudiantil, etcétera, y otra cosa son algunos elementos anarquistas y violentos dentro del movimiento social. Eso hay que decirlo claramente que no debe permitirse. Es algo que empaña, que ensucia, que descalifica al movimiento popular hondureño. Eso hay que aclararlo puntualmente. Por otro lado, yo he venido comentando, Raúl, en los espacios radiales donde yo participo, que el gobierno de la República pareciera en algunos momentos que está viviendo en otro planeta. Y tengo que decirlo claramente. Tengo que decirlo que hay algunos funcionarios cercanos al presidente que no sé en qué país están viviendo. Desde el primer momento en que presentaron ese proyecto de ley
al Congreso Nacional, en donde al inicio hacía referencia a la necesidad supuesta de revisar al personal, desde ese momento, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre en el gobierno poner una cosa de esas dimensiones en este momento? La situación. Tenemos una situación delicadísima desde el punto de vista político y social, una gran crispación. Es echarle gasolina. Esa persona o ese equipo de personas, no sé si fueron 1, 2, 3, no sé si fue una imposición del Fondo Monetario Internacional, no lo sé, podría ser, pero eso es echarle combustible a las llamas que ya existen en nuestro país, las llamas políticas y sociales. Esta sociedad está polarizada, está crispada, y eso tienen que entenderlo los señores de Casa Presidencial. Me pareció a mí insólito ese proyecto de ley con ese ingrediente. Lo retira el gobierno, el proyecto de ley, y queda el dictamen elaborado en el Congreso Nacional con mucho más tacto, con mucho más tino, pero ya encendida la llama de la desconfianza. Y no hay cosa más delicada que la desconfianza. En las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales, no hay cosa peor que la desconfianza. Y no supieron manejar la desconfianza. En los días subsiguientes que retiraron el proyecto, tampoco supieron manejar la desconfianza. Con sectores políticos metidos en los gremios sociales que solo están esperando el más mínimo justificación para lanzarse a las calles y no a pedir la reforma de la educación y la salud, sino a pedir fuera Jo, que esa es otra cosa totalmente distinta. Una cosa es luchar, y quién no va a estar de acuerdo, de luchar por una educación pública de calidad, como yo la tuve, Melvin, como yo la tuve, soy hijo de la educación pública de calidad, de calidad. El pueblo hondureño merece una educación pública de calidad, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero eso es una cosa, y salud también de calidad, pero una agenda política para sacar al gobierno actual del poder, esa es otra cosa totalmente distinta, y eso el pueblo hondureño tiene que separarlo. Una cosa es luchar por las reivindicaciones justas, salud, educación, seguridad, transporte, energía eléctrica, canasta básica, eso es totalmente legítimo y hay que hacerlo. Pero otra muy distinta es gritar fuera Jo y alentar a la gente para sacar al gobierno actual del poder. Esa es otra cosa totalmente distinta. Así que tenemos, si el gobierno toma decisiones de retirar proyectos, si el Congreso Nacional, como lo ha dicho el presidente Oliva hace unos minutos, toma la decisión de engavetar ese proyecto, el movimiento social también está obligado moralmente y políticamente a ceder en estos afanes de lucha política que van más allá de la reivindicación que se dice pelear. Y yo entiendo perfectamente, Raúl, que hay dirigentes como don Melvin y con muchos otros que están luchando desde hace muchos años por los espacios, sea salud, sea educación, etcétera, que el pueblo hondureño demanda. Pero también sabemos todos, y ahí están a la vista en los videos, en las declaraciones, etcétera, sabemos perfectamente que hay otros elementos disociadores, anarquistas, que lo que quieren no es resolver los problemas que el pueblo hondureño vive el día a día. Porque yo tampoco nunca he visto una manifestación fuerte, pujante, para pedir, por ejemplo, que se revise todo el marco de la política de energía eléctrica en el país. Yo quisiera ver una postura del movimiento popular, una movilización inclusive del movimiento popular, que le exija al gobierno de la República y al Congreso Nacional una revisión profunda de toda la política de generación de energía eléctrica que le está provocando un enorme daño a este país. Nunca lo he visto. Y esa es una reivindicación que todos los hondureños demandan en las calles, en los medios de comunicación, en las casas, en las plazas, etc. Pero no, solo la agenda política es la que prevalece. Y ahí es donde el pueblo hondureño debe
separar lo que es la agenda política de generación de caos y anarquía de lo que es la agenda de las reivindicaciones sociales. Y hay que decirlo claramente, hay que sacar a los elementos políticos que están enquistados en el movimiento popular porque le hacen mucho daño. El movimiento magisterial, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, se ha dejado encaramar a dirigentes políticos de partidos radicales y eso ha impedido un diálogo más fluido con los distintos secretarios de educación que ha habido en esa cartera ministerial. Porque la agenda que han manejado en algunos momentos algunos líderes magisteriales ha sido una agenda totalmente política, olvidándose de la situación de los maestros, de los alumnos, de las escuelas. Entonces aquí hay que decir las cosas claramente. Vivimos una situación muy delicada en el punto de vista de la salud, de la educación, de la canasta básica, de la generación de energía eléctrica, de la falta de empleo. Y eso hay que atenderlo. El gobierno debe atender eso. No lo está atendiendo con la integralidad que la situación lo requiere. Y por eso tenemos una situación sumamente volátil en Honduras. Sumamente volátil. Aquí no se puede tomar una medida que provoque lo que hemos visto en las últimas semanas. Y eso tiene que entenderlo el Poder Ejecutivo y también el Legislativo, tal cual lo ha hecho el presidente Oliva en este momento. Yo creí que íbamos a venir a este foro en otro contexto, pero esa noticia realmente cambió el panorama porque, en efecto, es necesario lo que se plantea en salud y educación, reordenar esas dos secretarías. ¿Quién no sabe en Honduras que ahí se ha manejado un gran desorden, una politización al interior de esas dos secretarías, con grandes actos de corrupción a todos los niveles? Porque no solamente hay actos de corrupción en el nivel superior, hay corrupción en el nivel intermedio y en los niveles bajos, en esas dos secretarías que aglutinan gran cantidad de personal. Todos lo sabemos. Y sabemos que es necesario poner orden en esa secretaría. Y en eso deben apostarle tanto el colegio médico como los gremios magisteriales. Tienen que apostarle a eso, porque es su trabajo, porque es su sustento, porque además es un factor fundamental en la vida nacional. La salud, la educación son fundamentales. No se puede apañar actos de corrupción de nadie en esa secretaría. Paracaidismo, tener 3, 4, 5 plazas, etcétera, etcétera. Y a eso hay que apostarle. Pero hay que apostarle con diálogo, como tal cual ahorita dejan entrever el ministro Arnaldo y el dirigente magisterial. Pero, repito, hay que separar las cosas. Hay que separar lo que es el caos, la anarquía, el deseo de hacer caer el gobierno. Hay que separarlo de las aspiraciones legítimas del pueblo hondureño. Nadie desconoce que estamos en una situación económica difícil, muy difícil. En algunos momentos tiene que ver por malos manejos del gobierno, pero también tiene que ver con la empresa privada y también tiene que ver con esta inseguridad que generan algunos grupos radicales, como por ejemplo el proyecto Petacón aquí en Lepaterique, en donde grupos anarquistas tienen más de un año de tener paralizado un proyecto hidroeléctrico porque les da la gana. Eso no se puede permitir. Tenemos que volver. Si vamos a dialogar y vamos a hacer pactos, y esto es un mensaje para el presidente del Congreso, ojalá que nos esté viendo él o alguno de sus asesores, si vamos a hacer pactos, que sean pactos donde también la oposición deje de estar generando caos y anarquía, porque eso frena la inversión nacional y extranjera. Le están haciendo un enorme daño, no al presidente de la República, en el caso de Petacón, por ejemplo, 300 hondureños humildes están en la calle. 300 hondureños están en la calle porque un grupo de 50, 60 cabezas calientes de Reitoca paralizaron un proyecto de $55 millones, un proyecto hidroeléctrico. Ese es el tipo de cosas que hay que hablar. Yo creo que es el momento. Yo no sé por qué el gobierno y el Congreso Nacional no convocan a un diálogo nacional. Aquí se necesita una tregua, un pacto de no agresión. Y no agresión en ese sentido, no agresión en el sentido de que el gobierno no tome medidas que afecten al pueblo hondureño, como esa que iba en el proyecto de ley de revisar
digamos, la estructura y generar despidos. Los despidos hay que hacerlos. Claro que hay que hacerlo. Si hay un maestro, si hay un médico que no trabaja y recibe sueldo, que vive en Estados Unidos y que recibe sueldo aquí en Honduras, es inmediata, ipso facto. Hay que levantar un acta. Dice el estatuto del docente y la Por ley supuesto, fundamental. entonces hay que aplicar la ley. Entonces no se necesita poner eso en un decreto de ley. Porque ya está. Entonces, aquí lo que se necesita urgentemente es un pacto de no agresión de sectores populares que están generando el caos, la anarquía, están paralizando la inversión nacional y extranjera, generándole un enorme daño al pueblo humilde, al pueblo que anda buscando chamba todos los días y que no encuentra y se tiene que ir en las caravanas, y un pacto del lado del gobierno de garantizar la no privatización, de garantizar no despidos, que no significa no revisar aquellos empleados públicos que no trabajan. Eso es de cajón, como se dice popularmente. Eso no hay que hacer ningún decreto, eso no hay que esperarlo, eso hay que hacerlo. Entonces, estamos en una situación muy delicada en el país. Y todos los funcionarios cercanos al presidente deben entender esto. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, ¿a quién se le ocurre echarle gasolina al fuego? Entonces, Raúl, diálogo y paz es lo que necesita el país. Y cierro esta parte mía diciendo, yo anduve en Occidente el fin de semana. Como por 3 departamentos y pasé por varias ciudades. Hay calma. Todo el país trabaja, se esfuerza. Todo el problema está en Tegucigalpa. Yo vengo hecho Choluteca. Todo el problema está centrado en el problema político en Tegucigalpa. Y desde aquí se irradia al resto del país. La falta de diálogo, la falta de consenso, la falta de acuerdo sincero, se irradian a todo el país desde Tegucigalpa. El resto del país, la gente trabaja, se esfuerza, es decir, se levanta todos los días con el ánimo de prosperar. Pero aquí en Tegucigalpa vivimos realmente en una caldera del diablo. Y esto tiene salida, hombre. Esto tiene salida. Hay que dialogar, hay que convocar a un diálogo, pero un diálogo franco, en donde los sectores populares reconozcan que han permitido la infiltración del movimiento popular de elementos políticos anarquistas, que su agenda es generar el caos, la anarquía y destituir al gobierno constituido actualmente. Y del lado del gobierno, reconocer que han cometido errores. No podemos seguir en esta situación porque ¿saben qué? En cualquier momento, hoy esto pues se va a ir calmando, ya se retiró el proyecto, no se va a ratificar, como dijo el presidente Oliva, se van a sentar, pero esto en cualquier momento se le puede escapar de las manos al gobierno, en cualquier momento. Vivimos una situación muy delicada, muy difícil, y todos los ministros cercanos al presidente deben abrir los ojos, la mente y el corazón, que no estamos en una situación de hace 4, 5 o 10 años atrás. Estamos en un momento sumamente crítico y hay que saberlo manejar. Y hay salidas, insisto en esto, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos con la oposición social, con los distintos grupos sociales organizados y el gobierno. Un pacto de no agresión, respetar las conquistas, respetar los derechos de los trabajadores, pero también que los trabajadores, que los sectores organizados respeten el derecho del pueblo hondureño a la libre movilización, el derecho al trabajo. Ministro. Mira, he escuchado atentamente la participación del Edgardo, me parece muy atinada. Esta reflexión es necesaria que la hagamos todas y todos los hondureños. Yo solamente quiero recalcar algunos puntos acá. Fui muy enfático al mencionar de que desde la Secretaría hemos abierto las puertas al diálogo, cosa, Edgardo, que no sucedía desde hace 10 años. Y hemos estado trabajando con los gremios magisteriales, de la mano con ellos. Establecimos estas 5 mesas técnicas donde estamos profundizando en los verdaderos temas de la educación. Aquí no estamos, ahí realmente no se toca nada político. Temas profundos de la educación. ¿Por qué? Porque creemos que el diálogo es el camino para avanzar en este sentido. En ese sentido, yo solamente quisiera aclarar, Edgardo, de que
ha habido una gran confusión. Yo ayer estuve reunido con varios directores de centros al momento de interpretar lo que se planteaba en este decreto, se plantea en el decreto que ahora vamos a discutir plenamente, pero vale la pena que el pueblo hondureño lo conozca. El decreto no está diciéndole al ministro de Salud, a la ministra de Salud y al ministro de Educación, ustedes tienen que tienen que concentrarse en reparar la infraestructura, en llevar textos, en mejorar la formación del docente, en pagar las deudas pendientes. No, no es eso. El decreto lo que nos dice es, para que ustedes cumplan con esos temas, que es lo que la ley a usted le faculta, puede hacer un movimiento de presupuesto interno del presupuesto 2019 de un rubro a otro para que realmente pueda alocar fondos y avanzar en este sentido. Ese es el espíritu de este decreto. Y lo otro, Edgardo, que fue lo que se planteó en el primer decreto y que tú mencionaste que no había necesidad, es que en ningún momento, Edgardo, en ningún momento se planteó, se escribió ahí o fue el espíritu de destituir docentes. No, tú mencionaste un serio problema que ambas secretarías tienen y hablaré por la Secretaría de Educación. Serio problema administrativo. Tenemos posiciones, ya hicimos una evaluación, tenemos posiciones que están de superiores, hablo personal administrativo superior, que están cubiertas por personal que no tiene las competencias. Y cuando un personal no tiene las competencias para estar en esa plaza, lo único que va a suceder es que las atribuciones que tiene por ley para impulsar no van a funcionar. Se va a atrasar todo, se va a estancar el proceso. Y así como eso, tenemos muchas plazas, muchas posiciones en la Secretaría que están en esa forma. ¿Qué es lo que necesitábamos? Una autorización que nos permitiera hacer un proceso más expedito, que posterior a una auditoría externa que nos dijera, señores, así está en blanco y negro la situación de la Secretaría. Estas posiciones no están funcionando porque no hay competencias acá, pero estas competencias perfectamente caben acá, en este otro lado. Aquí necesitamos traer otro tipo de nivel de educación para cubrir este tema, otro nivel de especialidad para poder abordar este tema, porque lo que sí es claro es que nuestra Secretaría es demasiado lenta, es casi inoperante desde la parte administrativa. Y tú que conoces mi trabajo, sabes que yo me enfoco en asegurar la eficiencia y la eficacia de los espacios donde yo trabajo. Y si yo me comprometo en llevar las mejores condiciones a los docentes, al campo, a los centros de estudio y asegurar que empecemos de una vez por todas a trazar el camino de la calidad de la educación en el país, yo tengo que resolver ese problema de raíz que tenemos, que es la parte administrativa de la Secretaría, que me permita triangular y establecer muy bien los parámetros de cómo debe funcionar la Secretaría administrativamente para avanzar mucho más rápido. Esto lleva implícito, Edgardo, la modernización de sistemas. Hay un sistema de pago de salarios, este es un tema que no se ha mencionado, pero por meses y meses y años la gran crítica era que no se está pagando en tiempo y forma a los docentes, pero esto no ha sucedido en los últimos 4 meses. ¿Por qué? Porque nos comprometimos a que esto sucediera y no hemos fallado. Pero ¿qué pasa? Esto a costa, Edgardo, pueblo hondureño, de una serie de sacrificios porque el sistema que tenemos es obsoleto. Entonces necesitamos modernizar la Secretaría, necesitamos imprimir nuevas dinámicas modernas que nos permitan medir absolutamente todos los movimientos administrativos que tenemos y que ese mismo sistema nos vaya midiendo el nivel de eficiencia para poder realmente invertir en lo que queremos. Ministro, Solo cerro acá, Carlos. Tenemos que eliminar por completo todo estructura de mecanismos y sistemas decadentes que tenemos e innovar. Porque es la Secretaría que tiene mayor personal a nivel nacional y es la Secretaría que está enfocada en lo que a mi parecer es el verdadero impulso al desarrollo de nuestro pueblo, que es la educación.
Entonces, es nada más para solo una para aclarar cosita, eso. ministro. Creo que todos entendemos que estas dos secretarías, salud y educación, son monstruos, son elefantes muy grandes, no voy a decir elefantes blancos, sino que en el sentido del tamaño. Por tanto, muy compleja la administración de personal, la administración financiera, el manejo de los recursos de estas secretarías ha de ser una cosa monstruosa y por tanto es necesario poner orden y eso tiene que entenderlo el pueblo hondureño. Así es. El pueblo hondureño debe entender que estas secretarías históricamente han sido fuente de corrupción por su tamaño, por la burocracia, por una serie de factores, porque no se ha querido poner orden, etcétera. Pero quien hace los nombramientos es el mismo gobierno. Por supuesto, maestro, por supuesto que es el gobierno. Pero digo lo siguiente, lo que dice el ministro es correcto, lo que dicen los maestros también es correcto. Entonces, ¿por qué si hay mesas técnicas, por qué si hay diálogo, por qué si se han sentado en estos meses las autoridades de educación con los gremios magisteriales, por qué tener que recurrir a este tipo, por qué tener que llegar a este tipo de situaciones como las de ayer? Porque el gobierno lo hace. Por eso, maestro, pero también no le echemos, si le vamos a echar toda la culpa al gobierno, no, jamás. No, pero ¿quién es el jamás. responsable? No, responsables somos todos. No, porque nosotros no mandamos ese decreto No, como docente. no, claro, yo ya expliqué yo que ese decreto... Estamos ya hablando por lo de ayer. Sí, ya expliqué que ese decreto fue un craso error. Pero a mí me parece, para ver esto desde una perspectiva más elevada y no tan minuciosa, me parece que en las ambas secretarías o en cualquier secretaría, incluso en Infob, que está también metido en esto, pero en un tamaño más pequeño, debe prevalecer el diálogo, hombre. Debe prevalecer el diálogo. Y el diálogo público, ministro. Porque también aquí hay doble morales, ¿verdad? Se dice una cosa cuando están con usted y allá con los medios van a decir otras cosas. Eso yo lo he escuchado y lo he visto no de ahora, de mucho tiempo. Entonces hay que ser transparente. Sí, después de cada reunión, un acta de compromiso, de acuerdos entre las partes. Pero yo creo que debemos ser ecuánimes en el manejo de estas secretarías. Las transformaciones hay que hacerlas, pero con respeto a los distintos grupos organizados que hay en ellas. Me parece que ha faltado más transparencia en estos diálogos, hacerlos más públicos. Yo creo que no es transparencia, es público, porque hemos Sí, estado publicitar, trabajando. es publicitar, Y el sí, a eso grave me refiero. error, Edgardo, es que estamos trabajando lo interno, pero el pueblo no sabe que lo Claro, estamos haciendo. entonces el pueblo es sorprendido, Es ministro. correcto, El pueblo es correcto. sorprendido porque ya sabemos, vivimos en un ambiente donde hay grupos radicales que lo que quieren es incendiar el país y son estos grupos radicales que salen diciendo se quiere privatizar la educación, se quiere privatizar la salud y no hay nada de eso. Pero el radical es el gobierno. Miren, el pueblo hondureño, ¿cómo le vamos a decir radical al pueblo hondureño por manifestarse y Melvin. protestar por el alza del combustible? Melvin. Un ejemplo, por el alza de la energía, señor ministro. Melvin. ¿Cómo podemos llamar radical al pueblo que sale a protestar porque no tiene que comer? Melvin. No, pongamos los pies sobre la tierra. El radical es el gobierno que a matacaballo quiere imponer leyes. Miren, en el Congreso Zambrano se aprueba, totalmente aprobado, sin discusión ni nada. Melvin. Esas cosas ya no pueden pasar en este país. Estamos en un momento diferente. Yo apelo y te pido públicamente de que nos enfrasquemos ahora, enmarquémonos en este nuevo momento que ahora tenemos. El contexto ya lo sabemos. El pueblo no necesita más crispación, no necesita... sí. No, Melvin, el contexto ya lo sabemos. Yo estoy aquí con el único afán de decirle al pueblo hondureño, a ti, Melvin, y a todos los gremios magisteriales, las puertas de la Secretaría de Educación, como siempre, están abiertas. Estamos abiertos al diálogo. Estoy tomando nota de todas las recomendaciones que Edgardo muy atinadamente ha estado haciendo, porque es de construir. Sí. Errores cometemos en el camino. Y si después de 10 años no había existido diálogo y ahora lo estamos haciendo, lo más seguro que lo que va a prevalecer en ese espacio son muchos errores que tenemos que ir enmendando en el camino, porque perdimos la costumbre, hablo de sectores, ¿verdad?, para hacerlo. Entonces, yo apelo a esto. Yo siento que estamos en un momento, y es nuestro deber patriótico aquí ante el pueblo hondureño, no seguir encendiendo esta situación.
Este es el momento de hacer un punto y aparte. Hay una decisión que el señor presidente de la República lo ha planteado claramente, que nos enfocamos en diálogo. El presidente del Congreso Nacional, por otro lado, lo ha anunciado y nosotros estamos en la plena disposición de iniciar. Esperamos entonces que de ustedes, hoy mismo, de este foro, salga también ese compromiso de decir, ok, vamos, nos sentamos, paramos lo que está sucediendo, ok, en términos de protestas, nos sentamos y empezamos a trabajar. Pero tenemos que hacer una aclaración, señor ministro, por lo que decía el sociólogo. Solo cierro acá, Melvin, solo cierro acá, porque mi llamado es nuestro deber aquí ante las cámaras. El pueblo hondureño nos está viendo y el pueblo no merece más problemas, más complejidad como la que tuvimos ayer. Después del anuncio que hemos escuchado, este foro debe enfocarse en los siguientes pasos basados en un diálogo franco, en una comunicación fluida y en decisiones consensuadas. En ese sentido, lo que decía Edgardo tiene toda la razón. Mira, nosotros tenemos ya más de 2 meses de estar en esas mesas técnicas y no hemos salido ni tan siquiera con un reporte al pueblo hondureño de los avances o los retrasos o los obstáculos, pues, pero que estamos sentados y ese gran avance ya. Hay que retomar los errores y sobre eso construir. Entonces, mi llamado acá, Raúl, y yo, disculpas, pero yo sí creo que este es un momento delicado en el ambiente nacional. Es más orientado a pedir más tranquilidad. Ya la decisión está tomada. No hay justificación para continuar con las protestas. Es el momento que se retire en el Congreso. Es el momento de retornar, sentarnos, dialogar y consensuar. ¿Perdón? ¿Cómo? Hay que esperar que lo retiren en el Congreso. Y no acaba de decir el presidente. Pero lo ha dicho, pero ¿y caso se han reunido el Congreso Nacional? Está convocando a las 8 de la mañana. Pero mire, el presidente del Congreso había dicho que eso no iba a pasar, que eso era otra cosa. ¿Y no vio usted cómo lo aprobaron en el Congreso? Si ni le dieron ni participación a la oposición. Melvin, a eso es que yo digo, no pero sigamos encendiendo, Melvin. No es encender, sino que hay que hablar claramente. Es que yo apelo a tu conciencia de hondureño. No, claro. De buen hondureño como sos. Yo te conozco, sos un muy buen hondureño comprometido. Este es el momento de apelar a la paz, lleguen a la acuerdos. tranquilidad. Ayer a un albañil le pegaron un tiro. Sí. Y eso no es correcto. Y la policía estando ahí no capturarlo. ¿Cómo puede ser que protege la policía? No, por eso, pero también le ponen fuego a un edificio. Estoy totalmente en contra de eso. Que tienen que llegar de acuerdo. Sí. Pues los hondureños, un país pobre, hombre, con una gran necesidad. ¿Cuántos pobres hay en Honduras? Otra cosa, si no hay buena educación, ¿cuál es el futuro de este país? Correcto, si no se moderniza la educación, si los muchachos no aprenden a manejar una computadora, si no hablan inglés, ¿cuál va a ser el futuro de este país? O sea, tienen que llegar a un acuerdo el gobierno, los maestros, el sector salud. Última. Bien, continuamos. La última hora fue sin duda que el presidente del Congreso ha dicho que se van a retirar estos decretos y que ha convocado a las 8 de la mañana a los jefes de las bancadas de los distintos partidos representados en el Congreso. Tiene la palabra el profesor Melvin Motiño, secretario de Finanzas del COPE. Pues nosotros en este momento, los compañeros están ya ahí llegando a la Universidad Pedagógica y nosotros esperamos que se retire, que ya en la sesión del Congreso, los 128 diputados o la mayoría de los diputados diga que se retire ese decreto que ha puesto en peligro la estabilidad laboral de los docentes. Mira, Raúl, los docentes es pluralista y hay de todos los partidos políticos. Pero ¿por qué salió el magisterio en masa? Porque se vio atentada la estabilidad laboral. Miren, un docente no tiene prestaciones si se le despide. Y miren, ¿y si despiden a los docentes? Y es que hay empleo en este país. No, entonces el magisterio salió a defender su patrimonio, que es lo único que tiene para mantener a sus hijos. Entonces, esos atentados es lo que debe de establecer el gobierno, que no puede ir en esa dirección. Entonces, a través del diálogo, nosotros también hemos dicho que hay que dialogar. ¿Por qué no se llamó a las partes? Miren,
tratemos esto, consensuémoslo. Y si hubiera salido un acuerdo consensuado, no hubiera ningún problema. Esa es la capacidad que tiene que tener el ser humano de dialogar. Nosotros hacemos un llamado a los compañeros a mantenerse pendientes de lo que pase hoy en el Congreso Nacional. Ya las acciones están en los 18 departamentos y esperamos que haya luz verde, luz blanca en este momento para que ya venga la tranquilidad al sistema educativo, al sistema de salud y la tranquilidad al pueblo hondureño. Porque mira, Raúl, es lamentable ver niños gaseados ahí, gente golpeada de diferentes partes, porque las piedras vienen de los dos sectores y las piedras no son algodón que le cae a una persona. Vimos un señor ahí con una bala en el pecho que está sumamente delicada. Ahorita me mandaron un mensaje del hospital escuela. Entonces, eso debemos de evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? Sin llegar a la confrontación. Estamos en una sociedad crispada. Mira, estaba viendo ahí lo que pasó en el Pedregal. Eso es un mensaje claro de cómo está la situación en este país. Pongámonos a pensar, no llevemos a momentos extremos a este país. Miren, es lamentable, sinceramente, la situación en que se vivió ayer de angustia de todos los sectores. Miren, ahí andaban profesoras casi de la tercera edad, que tuvimos que sacarla a peso por la intoxicación de los gases. Y eso no lo debemos de llegar. Melvin. Debemos de buscar la conciliación del pueblo hondureño. ¿Y cómo se logra esto? Que el gobierno se ponga a trabajar, que busque los beneficios para el pueblo hondureño y no para sectores particulares, sino que sean beneficios. ¿Cómo va a estar tranquilo el pueblo hondureño si todas las semanas hay un incremento a los combustibles? ¿Cómo puede estar tranquilo el pueblo hondureño si la energía eléctrica ya no se puede ni pagar? Ahí miraba un señor de allá de San Pedro que estaba cerrando su empresa. No es posible que el gobierno, en vez de generar empleo, quiera tener esta situación. Busquémosle solución. Si el gobierno no entiende que hay que generar empleo, este país es una bomba que puede estallar en cualquier momento y es lo que no queremos. Tranquilidad necesitamos. A los padres de familia les decimos que nos comprendan y que esos días tienen que recuperarse porque el magisterio siempre ha estado al lado del pueblo hondureño. Así que esperamos que el decreto sea retirado este día y vuelva la tranquilidad al sistema educativo. Ricardo. Yo insisto en esto, el gobierno debe hacer un manejo inteligente, visionario de lo que está sucediendo. Por un lado, el sector popular con sus demandas, con sus posturas, la administración del Estado, de las instituciones que no son propiedad ni del mandatario del momento, ni de los dirigentes magisteriales. Es propiedad del pueblo hondureño. Esto es patrimonio del pueblo hondureño que debe ser bien administrado por el gobierno y que los grupos organizados deben permitir la sana administración. Entonces, el gobierno debe, a través de un acuerdo nacional, permítame, Melvin, el gobierno en este momento tiene la coyuntura perfecta para llamar a los maestros, llamar a los médicos, llamar a la dirigencia obrera, llamar a los demás gremios beligerantes en este país y llegar a un acuerdo mínimo. Número uno, comprometerse a frenar las privatizaciones al estilo neoliberal, al estilo radical neoliberal. Frenarlas. Yo estoy contento porque a día veo que Coalianza no anda viendo qué privatiza, que ese es un tema que yo lo he venido comentando. El tema, por ejemplo, de los despidos masivos. En este momento, donde no hay trabajo, hablar de despido, como en el caso de Infop, a mí me parece que se puede hablar de revisar, de ver, digamos, si son indispensables. No, vamos a sacar 300 empleados del Infop. A mí me parece que es un error político garrafal. Pero también del lado de la dirigencia popular, que no es la misma de la dirigencia política radical, separar. Yo no estoy diciendo que ellos son radicales, estoy diciendo que hay líderes radicales políticos metiendo su agenda política radical en el movimiento popular. Y eso debe comprometerse el movimiento popular, el movimiento social, debe comprometerse a desmarcarse de la agenda política. Una cosa legítima, necesaria, es la agenda social por los temas distintos sociales que nos afectan. Y otra cosa muy distinta es la agenda política de grupos radicales que lo gritan todos los días en sus medios de comunicación.
fuera el gobierno, abajo la dictadura. Esa es otra cosa totalmente distinta. Y yo con todo respeto le digo al presidente y a los ministros más cercanos, este es el momento. Firmen un acuerdo nacional con los sectores populares, pero no con los amigos del presidente, no con las organizaciones sociales amigas del presidente, eso no sirve para nada. Con las organizaciones beligerantes, un acuerdo de diálogo, un acuerdo de que las cosas se van a hacer dialogadamente, porque hay que hacer cambios, amigo Melvin, hay que hacer cambios y usted lo reconoce, usted lo sabe, cambios para mejorar las instituciones, para mejorar la situación de vida. Y a eso no debemos de oponernos. No nos oponemos. Pero cuando se infiltran, cuando dirigentes radicales, políticos, toman las banderas sociales, las corrompen, las arruinan y las terminan llevando al despeñadero, como lo hemos visto en distintos momentos en nuestro país. Por tanto, debemos generar un acuerdo nacional entre gobierno y movimiento social o organizaciones sociales beligerantes, no las amigas del gobierno, las verdaderamente beligerantes. Un acuerdo que diga, señores, de aquí en adelante vamos a tomar medidas de cambio, sí, pero dialogados, consensuados. Y van a ver ustedes si vamos a ver, entonces ahí, porque hay que apartar, yo insisto en esto, hay que apartar a los políticos radicales que lo que quieren es destruir el país, anarquizar el país, para ellos erigirse como la salvación, como los iluminados que van a resolver los problemas. El país no se resuelve con iluminados, los problemas del país no se resuelven con iluminados, se resuelven con la voluntad de todos los buenos hondureños. Estos que estamos en esta mesa, que no tenemos agendas ocultas, que no queremos destruir Honduras, sea de cualquier matiz político que sea, que lo que queremos es sacar al país adelante. De eso debe desmarcar el gobierno. El gobierno tiene que desmarcar esto y tiene que hacerlo ya, porque si no, la situación se va a seguir complicando por esos grupos radicales. Esto es lo que ha dicho el presidente Juan Orlando, lo dijo hace un momento en la radioemisora HRN, esto dijo el presidente de la República, Juan Orlando, luego de conocer la posición del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de retirar estas reformas en salud y educación. Esto dijo el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Para todo el mundo en Honduras es conocido, es ampliamente conocido que los niveles de atención en salud y en educación vienen arrastrando un tremendo déficit desde hace muchos años. Y no pueden seguir así porque el pueblo hondureño merece que cuando va a un hospital se le atienda bien, se le dé un mejor servicio, y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Y de igual manera la calidad educativa. No podemos seguir permitiendo que un niño, al ir a la escuela pública y salir de ahí o del colegio público, quede en desventaja frente al que fue a la escuela privada. Por tanto, yo creo que es indiscutible para todos los hondureños que necesitamos mejorar la atención en salud y en educación. Ahora, probablemente tengamos todos nuestra propia opinión y vamos a decidir en cuál es la mejor forma de hacer eso. Por eso insistía que el diálogo amplio y sincero, buscando estos objetivos, es válido en cualquier momento. Y desde que hace unos 4 meses se mandaron estos proyectos al Congreso, se discutieron, se aprobó un artículo
siendo válido, que el diálogo amplio y sincero es el que nos puede llevar a darle al pueblo hondureño servicios que hoy por hoy, durante muchos años, no ha tenido. Servicios de calidad de educación y de salud, mejor salud. Si en ese sentido este diálogo sincero construye una nueva propuesta que puede ser inclusive mejor e incluya a todos los sectores, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y por eso, al llamado del Congreso, estarán los ministros atentos para seguir construyendo. Siempre los ministros tuvieron instrucción. Esa es una decisión del Congreso Nacional, y si el Congreso Nacional decide llamar, ampliar, mejorar y produce consensos, es mejor aún, porque no podemos desconocer que Honduras necesita entendimiento, paz, tranquilidad y además un buen sistema educativo de calidad y desde luego más y mejor servicios de salud. Bien, voy a hacer una pausa y luego mis invitados van a comentar lo que ha dicho el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, hace algunos minutos en la radioemisora HR. Me dice el sociólogo Luis Aldana de San Pedro Sula, ya dije, estamos hablando de calidad educativa, sin embargo seguimos todavía con una educación teórica romántica que no sirve para el desarrollo del país. Tenemos que construir una educación que se vincule con el trabajo. Aún tenemos todavía una tradicional con maestros sin actualización, sin supervisión ni evaluación. Esto hay que cambiar. Luis Aldana, sociólogo, San Pedro Sula. Y es justamente el contexto de lo que hemos estado hablando, es lo que hemos estado planteando desde inicios de este año, justamente lo que el sociólogo acaba de plantear, es la nueva dinámica orientada a estos temas que él menciona. No hablamos que tenemos calidad de educación, hablamos de que necesitamos llegar a alcanzar niveles de calidad de educación, y para eso debemos de estructurar las bases sólidas que nos permita avanzar mucho más rápido en este sentido. De eso se trata, de dinamizar. Hablamos hace un segundo de cómo establecemos un proceso permanente y continuo de formación del docente, de actualización, pero no en acciones tradicionales, es en delimitar un nuevo programa de formación orientado a la innovación. Hablábamos en otros foros, incluso creo que aquí contigo, Raúl, de lo que estamos buscando ahora es instaurar estos institutos o bachilleratos técnicos especializados en temas que estén vinculados a los sectores de desarrollo de cada región. Ahorita estamos, Edgardo, iniciando con el aporte de la cooperación francesa, tres institutos o bachilleratos técnicos especializados en el tema turismo, pero no solamente a la parte general de turismo, sino que a la parte de cocina y hotelería, que son dos grandes necesidades que tenemos en el país, porque Honduras es riquísimo en atractivos turísticos, pero necesitamos formación. Claro. Francia hoy día está formando a nuestros formadores allá y acá, para luego iniciar todo un proceso de construcción de la infraestructura en Tela, San Pedro Sula y Tegus de estos nuevos centros de formación. Y lo que tendremos son bachilleres especializados en estos temas, que tendrán dos opciones: al salir, continuar sus estudios en la universidad, o iniciar su propio emprendimiento o sumarse a la empresa privada. Aquí, en esta iniciativa, está sumada el COEP ya también. ¿Qué es lo que buscamos? Es tener de estos 18, uno por departamento, pero dependiendo ya del rubro de desarrollo que hay en cada región, claro, para entonces impulsar este trabajo. Y esto va amarrado de la formación dual, que significa entonces de que el muchacho recibe su estudio, pero también hace su práctica en una empresa privada. Entonces, hacia eso vamos. Esa es la innovación que buscamos. Y aquí solo hablo un tan solo tema de una infinidad de temas que tenemos identificados, pero hice alusión a lo que el señor sociólogo escribió, que justamente lo que él menciona es el contexto que nosotros hemos estructurado, que nos permite ir diseñando una nueva estrategia moderna, dinámica, participativa, pero sobre todo orientada a las verdaderas necesidades de desarrollo de nuestro país. ¿Cuál va a ser la posición? Pues nosotros ya
Me acaba de llegar un mensaje ahí de uno de los compañeros de la federación. Vamos a esperar que el Congreso retire el decreto y vamos a ver cómo van las situaciones, pero lo conveniente es que si se retira el decreto, volver a clases normales como debe de ser. Pues hay que darle tranquilidad al sistema educativo. Eso es. Gracias, qué bueno. Hoy no hay clase, ¿verdad? No, en Tegucigalpa. Si se retira, es que mire, nosotros también no nos podemos radicalizar por nada. No, si el decreto está retirado, entonces hay que volver a las mesas de diálogo y buscarle la solución a los problemas. Si la sociedad necesita que le busquemos solución a los problemas, no que estemos solo confrontados. Nosotros salimos como docentes por el atentado que mirábamos a la estabilidad laboral. Ningún docente se quedó en los centros educativos porque vio que se atentaba y es lógico, pues, cómo se va a sentir un profesor que si le despide y no tiene ni prestaciones. No, entonces sí hay que darle tranquilidad. Si ese decreto hoy en el Congreso Nacional se retira, debemos devolver a los centros educativos y ahí están los espacios de diálogo, las mesas de diálogo y volver a tocar los temas torales que el magisterio está esperando que le resuelvan, como es el de Imprema. Miren, esa jubilación hay que tratarla, Y ese tema lo estamos viendo en las mesas técnicas. Sí, correcto. Sí. Hay que ver también el aumento al docente. Miren, no hay que tratar al docente. Es otro tema de las mesas técnicas. Por eso digo que volvamos. No, pero qué bueno que lo estás mencionando. Entonces, y qué bueno que lo haces. Que para que el docente sepa que no es que la dirigencia los va a abandonar. No, la dirigencia va a volver porque estamos luchando por los docentes. Mira, Raúl, hay una expectativa enorme de los profesores con eso de la jubilación. Y a diario le escriben a uno, profe, ¿cómo van en esas mesas? Comuníqueme, ¿nos vamos a poder jubilar con tal edad? Estamos trabajando en eso. Por eso decimos que queremos ver resultados. Si ahí en esa mesa dicen, miren, este avance ya va en esta situación, los profesores y el mismo pueblo hondureño le traemos tranquilidad. Pero si ahí en esas mesas solo se van a ir a sentar y no se va a resolver absolutamente nada, mejor volvamos a nuestras aulas y dejemos que el país se resuelva como él quiere. Pero busquémosle solución. Y yo les digo a los compañeros, miren, si esto se retira, volvamos a nuestro centro educativo, volvamos con nuestros jóvenes, con nuestros niños y esperemos que en las mesas se puedan resolver las problemáticas. De lo contrario, si el gobierno quiere atentar nuevamente, pues estaremos haciendo los llamados para defender nuestros derechos, porque es un deber que nos da la Constitución de la República, defender nuestra estabilidad laboral y defender el patrimonio, que es lo único que tienen nuestros hijos, que es el poco salario. Hombre, nosotros venimos luchando, hemos dicho, también le hacemos un llamado al gobierno que vuelva a dar las cotizaciones a los colegios magisteriales. ¿Por qué nos ven como enemigos? Nosotros ya tenemos 10 años sin la cotización que a todo sindicato se le da, solo a los colegios magisteriales, en un acto de buena voluntad, señor ministro, que el gobierno diga, miren, vamos a dialogar, miren, devolvamos las cotizaciones a los colegios magisteriales si ellos tienen derecho, ya lo dijo la OIT. Entonces, en esos gestos damos señales a la sociedad que queremos, y nosotros como COPEN y como colegio magisterial siempre le apostamos al diálogo. Queremos dialogar para resolver los problemas en educación. Pero, Raúl... Gracias. Estamos cerrando. Sí. No, pero yo quiero alabar esto último que Melvin acaba de mencionar, porque es justamente lo que el pueblo anhela en este momento. Paz, tranquilidad. La decisión es, ok, muy bien, vamos al diálogo. La gran ventaja, Melvin, es que nuestras mesas están trabajando desde hace 2 meses. Y los temas que tú acabas de plantear aquí son los temas de discusión que tenemos en las mesas. Que a veces se retrasa, pues claro, porque hay diferentes equipos opinando y lo que tenemos que llegar es a consensos y a tener la mejor opinión. Creo que estamos avanzando, creo que aquí el punto es buscar la paz, la tranquilidad en el pueblo. Las puertas de la Secretaría de Educación están abiertas, continuamos con estas mesas de diálogo que ya están instauradas, mesas técnicas, y desde ahí podemos trabajar este tema y mucho más. Señor Rodríguez. No, yo escuché la participación del presidente de la República, el audio que escuchamos. Yo pues me gustaría escuchar a un presidente, él tiene razón, necesitamos tranquilidad en el país, pero él es la máxima autoridad, es como el padre de familia que sienta a sus hijos, a su esposa, a dialogar y a encontrar consensos sobre los problemas que vive el país. Así que respetuosamente yo sugiero al gobierno de la República que aproveche esta coyuntura. Así las crisis hay que aprovecharlas, no hay que tenerles miedo, aprovecharlas para, insisto, desmarcar lo que son los problemas sociales, las demandas sociales, desmarcarlas de las agendas políticas
radicales. Eso es lo que ha contaminado al movimiento social en nuestro país. Y se puede separar, hay que establecer un acuerdo de diálogo, un acuerdo nacional de diálogo, que todos los sectores sensibles de este país lleguen a un acuerdo con el gobierno de que los problemas se van a abordar, porque los problemas hay que enfrentarlos, pero de manera dialogada, respetando los derechos de los distintos grupos y respetando también el interés superior de la nación, que demanda mejorar las instituciones, depurar las instituciones y echar adelante al país. Así que respetuosamente le sugiero al presidente de la República, necesitamos un acuerdo nacional de diálogo, porque la desconfianza está sembrada en los sectores sociales. Hay que recuperar la confianza entre los sectores sociales y el gobierno. Esa confianza se ha roto y de esa desconfianza se alimentan los grupos radicales en nuestro país. Gracias, licenciado Ricardo Rodríguez. Un minuto para despedir. Sí, muchas gracias, Raúl, y decirle al magisterio hondureño que estemos pendientes y que nosotros le apostamos al diálogo y queremos que se resuelva esta problemática. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. No, muchas gracias. También fue un placer estar aquí. Qué bueno estar en este foro donde podemos reflexionar y informar al pueblo de que de la Secretaría de Educación, desde el gobierno, tal y como el presidente Hernández lo ha mencionado, estamos abiertos al diálogo, a consensos, tal y como ha sido la característica, y estamos para construir. Y la ventaja que desde la Secretaría de Educación ya están instaladas estas mesas técnicas de diálogo, así que vamos adelante. Bien, ya deben estar por reunirse el presidente del Congreso y los jefes de las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en la Cámara Legislativa. Creo que fue una muy buena decisión del presidente del Congreso y su equipo hablar de retirar estas reformas de salud y educación para traer la calma, la tranquilidad, que haya confianza, como el mismo Melvin Motiño lo está diciendo aquí, que los maestros mañana puedan volver a ir a dar clases, que se vuelvan a sentar a dialogar con las autoridades, con el ministro de Educación, con la ministra de Salud, y que, como dice Ricardo, pues se busquen salidas que sirvan para desarrollar Honduras, que salgamos adelante. Nadie quiere ver lo que pasó ayer, alguien disparándole a otro hondureño, a un albañil, gente que se está incendiando el casco histórico de Tegucigalpa, los principales edificios, tanquetas, muchachos tirando piedras, los policías tirando bombas, y estas imágenes internacionales nos dejan muy mal parados. Estamos impulsando el turismo. ¿Quién va a querer venir a Honduras viendo que parece que estamos en guerra? Ninguno de nosotros. A usted, a mí, al ministro, a Edgardo, a Melvin, a nadie nos conviene que estemos en un país en caos. Necesitamos un país que tenga trabajo, salud, educación, seguridad y desarrollo. Una buena educación para un futuro mejor. Buenos días y que Dios ilumine a quienes nos gobiernan, a los que dirigen los gremios magisteriales, a los opositores políticos, miembros de otros partidos que están en contra del actual gobierno, pero creo que la política es el arte de dialogar, de platicar y de llegar a acuerdos. Aquellos que dicen que no debe llegarse a acuerdos en política están equivocados. Creo que la política es para dialogar y llegar a acuerdos que deben ser siempre en beneficio de la población, de las grandes mayorías. Que estén bien. Buenos días.